Bien, continuamos con nuestra serie A la luz de su palabra, una serie que ha permitido ya en 140 episodios, pues dedicarle un tiempo, no poco, a la palabra de Dios, en una integración necesaria y más en estos tiempos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dos momentos que solamente los divide Cristo, pero que sigue siendo un mismo Dios. Recordando las palabras del Señor cuando Él decía, antes de que Abraham existiera, ya yo era. Y ciertamente también cuando Jesús decía, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, que fue antes inclusive de la creación del hombre, habla claramente de la presencia de Cristo en esa naturaleza divina con el Padre y el Espíritu Santo. Hoy vamos a comenzar un libro muy cortico, el libro del profeta Ageo, y va a ser es un libro de 2 capítulos. Hoy vamos a meditar el capítulo 1. Y justamente lo vamos a hacer en torno a este tema que se lo titulé La casa de Dios hecha ruinas. Vamos a ver cómo primero no es una mirada catastrófica de la iglesia, ni mucho menos decir que el Vaticano va a caer y va a gobernar la fe, donde yo con Dios y Dios con yo. Eso en un tono sarcástico, pues no es lo que se pretende acá. Pero sí vamos a reflexionar dónde están puestas nuestras prioridades en torno a la vivencia y el respeto, sobre todo la parte importante, el respeto, el espacio, el lugar que Dios se merece. En síntesis, pues Dios se merece lo mejor en todo momento. Hoy vamos a introducir el capítulo 1, versículo del 2 al 9, y vamos a empezar de una vez en materia leyendo la palabra de Dios. Dice el texto. La respuesta de Yahvé a lo que dice el pueblo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa de Yahvé. Estamos hablando de los tiempos del destierro, tiempos donde el templo estaba destruido. Estos profetas en prácticamente todos vienen de esta época. Es más, para darle continuidad a lo que venía haciendo, vamos a leer un poquito, ya empecé con el versículo 2, pero vamos a leer un poquito el prólogo de este libro. Ageo encabeza a los profetas posteriores al destierro. Estos tres, Ageo, Zacarías y Malaquías, transmiten la palabra de Dios en un tiempo totalmente nuevo. Los antiguos profetas denunciaban los pecados de Israel y anunciaban el juicio inminente. Pero ahora, pasadas las pruebas de la destrucción de Jerusalén y el destierro a Babilonia, la comunidad judía debe reconstruir su patria, y es entonces cuando los profetas exigen que se reconstruya primeramente el templo. Bien es cierto que los judíos, como nosotros, debían servir a Dios antes que pedirle la solución a sus problemas. Pero el mensaje de Ageo es profético. En otro sentido, inicia una nueva etapa en la historia sagrada, en el que la maduración del pueblo judío se haría a partir de la fidelidad a la ley y al culto. El templo ya es la morada de Dios en medio de su pueblo, pero también queda en espera de una venida misteriosa de Dios, del día en que visitará a su pueblo. Entonces vuelvo a repetir, el versículo 2 dirá, aquí tienen la respuesta de Yahvé a lo que dice este pueblo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa de Yahvé. Así es como Yahvé habló por medio del profeta Ageo y les dijo, ¿cómo es posible que ustedes se queden en sus casas bien construidas mientras esta casa es un montón de escombros? Pues bien, Yahvé de los ejércitos les dice, examinen cómo van sus asuntos. Ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero han quedado con hambre. Han bebido, pero han seguido con sed. Se han vestido, pero no estaban bien abrigados. Y el obrero pone el dinero que ha ganado en un bolsillo roto. Piensen en lo que hacen. Vayan al monte a buscar madera y reconstruyan la casa. Con eso yo seré feliz y me sentiré muy honrado a la vez, dice Yahvé. Ustedes esperaban mucho, y lo que amontonaron es muy poco, pues yo lo he soplado. ¿Por qué? Pregunta Yahvé. Porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de ustedes corre para arreglar la suya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo, más allá del aspecto histórico del cual no soy experto, me encanta la historia de la iglesia y de la Biblia.
pero me encanta oírla. A veces dicen en estos tiempos modernos que cada persona tiene una técnica de aprendizaje. Hay gente que es kinestésica, hay gente que es auditiva, hay gente que es visual. Pues yo me enfoco en la parte auditiva. Es decir, yo cuando tengo un buen predicador que más me engancha, bueno para mí, o porque para otro puede ser mal, para mí puede ser mal un predicador que es excelente. Entonces todo lo que capta mi atención y me predica y me interpela y además no deja espacios vacíos, sino que es fluido, es lo que me permite pues este poco conocimiento que uno va adquiriendo con amor y con dulzura, que además es conocimiento de Dios. Cuando yo leí esta lectura, que además debo decir no me era esquiva porque hace 2, 3 semanas, en una misa de semana, esta lectura se leyó en la misa no dominical. Eh, y era interesante, bueno, la reflexión que hacía todo el padre, el párroco de mi parroquia, justamente él oficiaba la misa y él hacía mención a eso, de cómo a veces nosotros descuidamos sencillamente la casa de Dios y para Dios lo mejor. Pero me recordé también, para esta serie, me acordé de una anécdota que tuvo San Francisco de Asís, que además movió mucho su conversión. San Francisco de Asís llegó a una iglesia que estaba en ruinas, cuando estaba en ese discernimiento de su conversión, en esa jamaqueada, diríamos en criollo, que a veces implica la presencia de Dios. Y él escucha la voz, la iglesia estaba muy, muy mal, ¿no? Estaba totalmente destruida. Y él escucha la voz de Dios que dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. En la inmediatez de la reflexión, en la limitación de nuestros pensamientos humanos, Francisco entendía que tenía que reconstruir esa capillita. Más adelante entendería que Dios le hablaba de la iglesia universal. Cuando uno ve lo que está pasando hoy, siglo XXI, año 2023, en nuestra iglesia, siento que hay una crisis todos los días o casi todos los días. Yo leo noticias de que hay obispos que quieren bendecir las uniones homosexuales, otros que están a favor del aborto, otros que están a favor de la ordenación de mujeres al sacerdocio, otros que están a favor de temas políticos, otros que se meten demasiado en la política y parecen más activistas que pastores. Cuando uno ve tantos conflictos con la autoridad, de hecho yo vi recientemente, no voy a decir en qué grupo, pero recientemente vi una cierta molestia a un grupo que bueno, se daba una información que venía de la curia y hubo reacciones adversas. Y yo lo que pensaba era en la obediencia, se llamaba, pero estamos hablando de que la curia está diciendo algo, pues hay que escuchar. No siempre los obispos son perfectos, habrá cosas que hay que hacerle discernimiento. Y más en estos tiempos, yo he insistido y cada vez que pueda lo voy a hacer, de que estos tiempos exigen más que nunca laicos formados, no laicos guiados nada más. Hoy tú puedes tener un buen asesoramiento, un buen acompañamiento espiritual desde la distancia, desde personas que quizás a veces ni te conocen. Y hoy más que nunca, pareciera triste decirlo, pero hoy más que nunca es como más necesario que nuestros confesores, que nuestros predicadores sean personas que no nos conozcan mucho, porque abundaría más la objetividad que la amistad, la emocionalidad. Estamos en tiempos donde más prela la emotividad, el temor a perder amigos, a ser criticados, que hablar con objetividad, hablar con verdad. Y justamente los profetas, si algo se caracterizaba o se caracterizaban, era precisamente el tema de la objetividad. Ayer que estaba compartiendo una lectura con mi hijo, que todas las noches hacemos de lunes a viernes un ratico de catequesis juntos, una experiencia que recomiendo, es muy hermosa y no lo vean como un fanatismo, un adoctrinamiento. Sus hijos pasan horas en las redes sociales viendo cantidad de porquerías que les dan otros, y porque yo como su papá no podría darles, y su mamá también lo hace, ¿por qué no darle algo de Dios, así sea 5 o 10 minutos? Y reflexionábamos el pasaje de Nabot. Nabot era aquel viñador que tenía un viñedo al lado del reinado de Agab y la esposa Jezabel, si mal no recuerdo, pero sí me acuerdo de Nabot. Y bueno, ahí hubo todo un acto de manipulación para matar al pobre hombre y quedarse con sus tierras. Y llegó Eliseo. Y yo le decía a Miguel Ángel, a mi hijo, les decía, cuando el profeta llegaba, como le pasó a David con Natán, cuando el profeta llega, mire, ahí
hasta el rey más poderoso se le deberían bajar las medias, por decirlo en un lenguaje educado, porque el profeta traía el oráculo de Dios, es decir, algo había pasado, algún mensaje, algo había visto Dios que no le cuadró, que me mandó el profeta. Y los profetas sí es verdad que hablaban sin pelos en la lengua. Yo escuchaba, déjenme ver si me acuerdo, que hay tres características que tiene un buen profeta. Unos que hablan en verdad, otros que hablan con autoridad y otros que hablan en libertad. Es decir, no están supeditados sino a la ley de Dios. Pero hay que tener cuidado de tener rebelión a esto, o sea, de vernos tan libres y tan autoritarios que entonces no le paramos a la jerarquía ni le paramos a nada. Dios necesita un espacio de adoración y de alabanza, es necesario, y eso lo vio venir el rey David. Inclusive antes, desde que estaba Moisés con el pueblo de Israel, cuando se hacía la tienda de citas, donde iba el arca, que era una tienda de campaña, que además era, migraba, pues iba con ellos caminando por el desierto. David ya en Israel, ya asentado el reino, él vio la necesidad de que Dios tuviera un templo. Y Natán le dice a David que la idea es muy buena, pero que no era él el que le iba a tocar construirlo, sino a su hijo Salomón, como de hecho ocurrió. Pero la casa de Dios, yo lo hago, lo escribo y va a quedar en la descripción en el canal de YouTube. La casa de Dios principalmente es el lugar donde mora su voluntad, donde se hace caso a sus leyes, a sus mandatos, a sus designios, donde nos abandonamos a su autoridad y a su providencia. Es decir, por eso San Pablo también dirá más adelante que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Entonces, nada hacemos con tener una parroquia hermosísima, con flores nuevas todos los días, que todo brille en oro, que todo esté pulcro, cuando los consagrados que allí vivan o la feligresía que allí esté, pues viva totalmente relajada, en un libertinaje, en una falta de seriedad o de fidelidad y respeto a Dios. Cuando uno ve a Moisés que está ante la zarza ardiente y Dios le dice, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado. Cuando vemos hoy cómo vamos vestidos, hombres y mujeres, a las iglesias, a las misas, en chores, en cholas, minifaldas, escotes, eh, sin ningún tipo de reverencia, de adoración y de respeto. Y alguien dirá, bueno, no juzgues la ropa porque Dios no mira las apariencias, sino el corazón de las personas. Eso es verdad. Habrá personas, habrá casos que, bueno, no tenían más nada que ponerse y su ardor por amar a Cristo, pues los hizo ir hacia misa. No lo sé, pero ciertamente tiene que movernos el hecho de que hay un relajo muy grande y muy agudo en muchas de nuestras iglesias, en muchas de las formas en que hoy vamos a cumplir, a honrar, a adorar a nuestro Señor. Entonces, ahí donde Dios hace esa referencia importante, porque Él dice, oye, sus casas están bonitas, ustedes se ocupan de vivir bien, yo me imagino, vamos a ponerle el lenguaje nuestro. En sus casas quizás hay aire acondicionado, televisores pantalla plana, Smart TV, tienen todos celulares, tienen internet, tienen buenas cocinas, se preocupan por tener buenos colchones, buenas camas o ventiladores, se ocupan de vivir bien. Pero mi templo, que es donde yo habito, pues pareciera que está totalmente en el abandono, pareciera que está totalmente en la pérdida del interés, a veces porque lo vemos externamente en las iglesias, iglesias que también pueden tener situaciones precarias, o en nuestros propios cuerpos, en nuestras propias vidas, en nuestra propia moral, en la vivencia de la gracia. Yo con el pasar de los años, antes yo pensaba, wow, el Vaticano, el Estado del Vaticano, más un país, eh, es muy sensible. O sea, el Vaticano, con todas estas amenazas terroristas que hay ahorita, el conflicto de Israel con Palestina y ahora se suma Libia, perdón, se suma el Líbano y todos estos países árabes que están ahí al acecho.
y Europa, además que cada vez que ocurre algo así, pues se le brota el musulmán que tiene en sus propias fronteras, en sus propias soberanías, musulmanes a veces muy extremistas y que tienen la convicción de que quieren colonizar el planeta y hacer del Islam la única religión, como lo dicen muchos imanes de esta religión. Hay un enfoque que uno dice, el Vaticano, ¿qué pasaría si el Vaticano cayera? ¿Qué pasaría si mañana una bomba explotara y acabara con la curia o las conferencias episcopales? ¿Qué pasaría si nuestra iglesia sufriera una herida de tal magnitud donde Jerusalén desapareciera, donde tantas cosas pudieran acabarse? Ante eso, Jesús tiene una respuesta y es el vínculo que voy a hacer con la lectura que acabamos de hacer de Ageo, de la importancia de tener un templo reconstruido. Dice el texto de Juan en el capítulo 13 al 21 lo siguiente. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cabistas sentados detrás de las mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó todos afuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Esto es una primera enseñanza, sobre todo en tiempos de Semana Santa, pero no es el fondo de lo que yo quiero reflexionar. Pero ahí vemos a un Jesús que además yo cuando hablo de la santa ira de Dios, me acuerdo de este pasaje. Esa imagen del Jesús chicharachero, que se reía, que echaba broma, como a veces lo vemos en estas series, yo no la he visto completa, la han recomendado, yo siempre tengo mis reservas con todas las series religiosas y las películas de Choicent. Vemos un Jesús echador de broma, sí, posiblemente con sus discípulos en la intimidad, algo de eso habría, pero eso no fue lo que aquí Jesús quiso que quedara en los evangelios. En los evangelios vemos el rostro de un Jesús serio, a veces puntual, por no decir seco, y a veces iracundo, no pocas veces iracundo. Hay un sacerdote que le escuchaba decir, quizás en extremos, que a Jesucristo no le caía bien nadie. Jesucristo no es que andaba engolominado con nadie, Jesucristo era Él. Y además en el libro de San Juan, justamente, cuando va terminando el capítulo 2 bueno, de hecho ya lo vamos a leer, aunque esté hasta el 21 no lo vamos a leer, pero lo voy a comentar. Jesucristo decía, Jesús no se fiaba de nadie, pues conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie porque él conocía lo que había en el corazón de las personas. Entonces, ahí tenemos una claridad de quién era Jesús. Cuando tú describes algo descriptivo de la personalidad de Cristo, tienen que leer ese pasaje de Juan capítulo 2 versículo del 23 en adelante, al 25. Pero lo que vamos a continuar ahorita es lo siguiente. Sus discípulos se acordaron de lo que decía la Escritura, me devora el celo por tu casa. Es decir, importante también recordar esto, a nosotros nos tiene que devorar el celo por nuestra fe. Y eso está saliendo ahorita sobre todo a partir del sínodo de la sinodalidad. Vemos posiciones muy antagónicas, muy conservadoras, otras muy liberales, pero al final dentro del ala principal, yo diría un ala equilibrada, hay un gran celo porque se respete lo fiel de lo revelado, que no nos pongamos a inventar, a decir que hoy no es pecado lo que por siglos siempre ha sido pecado. Monseñor Munilla, un obispo español, eh, eh, mm, bueno, no sé si es obispo, perdón, él es sacerdote, sé que es monseñor, pues no todo monseñor es un obispo. Es un título que se le otorga a determinados consagrado. Entonces vamos a llamarlo Monseñor Munilla con ella. Él tiene en video muchos videos de apologética, de temas de fe, y justamente una de las cosas que él explica es por qué la iglesia nunca, además lo dice así, nunca podrá bendecir uniones homosexuales. La iglesia podrá bendecir a homosexuales, podrá pedirle a Dios que les convierta, que les transforme, pero bendecir un pecado, ese o cualquier otro que usted pueda imaginarse, eso nunca se le puede pedir a la iglesia. Y es una gran aberración pensar que eso puede ocurrir. Pero no debemos caer en escándalos. Cuando el arrianismo, por allá a los primeros siglos de nuestra iglesia, esto caló muchísimo, estas herejías, y pareciera bueno, que la iglesia iba en picada para por esa vía, hasta que entonces vinieron todos los que son estos padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, etcétera, y ellos
proclamaron verdades que después quedaron casi como doctrina y dogma de nuestra fe. Entonces no hay que desesperar, Dios está acompañando todo y en el corazón de Dios nada se va a perder, pero nos podemos perder nosotros si no prestamos atención a la fidelidad y a la formación que requiere nuestra fe. Entonces, ¿qué dice Jesús? Los judíos intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que hace? Fíjate, Jesucristo acaba de expulsar a los demonios, a los vendedores. Acaba de echar a todos los comerciantes. Eso generó pérdidas, daños materiales. ¿Ok? Y entonces ellos le dicen, ya, pero ajá, tú haces esto, pero ¿qué señal milagrosa haces tú para que justifique lo que acabas de hacer? Y Jesús les dijo, destruyan este templo, y aquí voy, esta es la conclusión y síntesis de esta reflexión. Destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo siempre creo que esta aclaratoria que hace Juan eh, es importante hacerla, pero aunque no la hiciera, uno con la resurrección lo entiende perfectamente. Por eso vuelvo a la reflexión de inicio. ¿Cuál es el templo de Dios? El templo de Dios es donde está Cristo, donde se hace y se respeta su voluntad con amor y fidelidad. Pero además donde hay una jerarquía, y eso también es importante. Mucha gente cuando yo hablo de esto entra en conflicto. Bueno, por el Papa, nosotros no estamos debiendo la obediencia a los hombres. San Pablo dice que antes de obedecer la ley de los hombres hay que obedecer la ley de Dios. Todo eso es verdad. Pero el Papa, no, cuando digo el Papa no solamente piensen en Francisco, pero el Papa, el sucesor de Pedro, es un cargo, es una institución, una voluntad de Jesús que además tiene una oración particular por él. Ojalá me diera chance de encontrarla. Voy a intentarlo, pero no me quiero detener mucho en eso. Pero Jesucristo antes de ascender a los cielos, ya cuando le dijo a Pedro, le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama, y Pedro le responde que sí. Jesucristo hace una oración muy especial por él. El Papa tiene una protección, el cargo del Papa tiene una protección muy, muy bonita y muy especial. Y por eso yo siempre agrego que nosotros debemos estar del lado de los sacramentos, del lado del magisterio, o sea, del lado de la palabra de Dios, de lo revelado, pero principalmente también del lado del Papa, en obediencia. Fíjense que a pesar de que la iglesia ha tenido papas terribles en su historia, papas de verdad de mucha vergüenza, unos por temas lujuriosos, otros por temas de dinero, de corrupción, eh, a nivel de proclamación de dogmas, y es ahí donde actúa la infalibilidad papal, ha habido una coherencia, o sea, no ha habido un papa que diga, ni va a haberlo, bueno, saben que el dogma de María que era virgen, no, vamos a quitarlo porque eso no era así. Eso no va a ocurrir. Y lo digo con propiedad, eso no va a ocurrir. O sea, eso sería primero construir una herejía sobre algo que ya está proclamado como una verdad de fe, que además la verdad de fe no es que sea algo impuesto, no es que sea algo que, bueno, a la iglesia le da la gana de colocarlo, sino que esto tiene una profundidad racional de años, como por ejemplo el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en el siglo XIX, pero que tuvo sus pinceladas en siglo XIII. Hay todo un estudio que está en YouTube también que lo recomiendo, que es una serie de 11 episodios que habla sobre los dogmas marianos. No les digo el ponente, es un profesor, un hombre verdaderamente argentino, súper formado porque es que no sé pronunciar bien su apellido. Pero si ustedes colocan dogmas marianos en YouTube y colocan clase 1, clase 2, así tal cual como lo estoy diciendo, les va a aparecer. Y creo que allí van a poder aprender, hay que prestarle mucha atención porque eso sí tiene una profundidad en cuanto a cómo lo comentan, muy, muy aguda. O sea, usted se puede perder, pierde la atención y se pierde todo el aprendizaje. A mí me pasó, o sea, me pasó muchas veces. Pero estos dogmas del siglo XIII ya se venían comentando. María empezó a tener mucho, mucho, mucho auge después de Pentecostés, después de que Jesucristo ascienda a los cielos. Entonces, yo creo que hay que, hay que entender
que en nuestra iglesia, aunque el Vaticano le pasara lo que le pasara, aunque nuestras iglesias físicas tuvieran lo que tuvieran, mientras existan sacerdotes fieles, mientras exista sacramentos, dentro de cuales está el sacramento del perdón, y mientras exista un magisterio y también, recuerden que la iglesia, por ejemplo, el Papa, por muchos años vivió en Aviñón, Francia, y hubo una época en que nuestra iglesia tuvo dos papas, uno legítimo y otro ilegítimo, y a pesar de ello, pues sobrevivimos, y eso pareció haber sido el gran cisma de nuestra iglesia. Pareciera que era el fin del mundo. Además, estaba también los tiempos, se había vivido lo de la peste negra, o sea, el que mató a más, se dice casi la mitad de la población de Europa. Entonces, se han vivido tiempos muy duros, muy apocalípticos, si los queremos decir así. Y aún así, pues vean cómo hemos sobrevivido y hemos logrado seguir de pie, llevando el mensaje de Dios. Les debo la parte, porque quería leerlo, donde Jesús le pregunta a Pedro, si me amas. Les aseguro que al terminar la grabación seguramente lo voy a conseguir. Pero ahí lo importante es que luego Jesús, cuando termina de... Aquí está, ya lo conseguí. Juan 21, es el último capítulo. En el versículo 5, cuando terminan de comer, dice Jesús a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: tú sabes que te quiero. Esto se lo preguntó tres veces. Y Jesús le dijo a Pedro, al final le hizo una oración que le dice a Pedro, yo quiero que permanezcas hasta mi vuelta, a ti te importa, tú sígueme. Jesús le dice, ora mucho por él, o sea, le hace una oración muy particular, porque dice que cuando sus hermanos caigan, eh, él va a ser el que va a permanecer firme. Que permanezcan firmes hasta mi vuelta, dice. Entonces, el cargo papal tiene una importancia muy grande. Por el Papa hay que orar mucho. Cada vez que tengamos la intención de criticarlo, oren por él. Oren por él. Vamos a orar mucho por, por el Papa, por los obispos, inclusive aquellos que públicamente han dicho cosas verdaderamente infelices y desafortunadas, para que al final de toda esta situación que va a pasar, pues nuestra iglesia pueda salir robustecida. Pero no olvidemos que a veces Dios permite que pasemos por destierros, por crisis, para que de ahí salga pues una nueva reflexión y una nueva mirada hacia la vida y una valoración más alta de nuestra fe. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.